¿Sabías que Moisés, uno de los líderes más trascendentales de la Biblia, estuvo casado con una mujer cuyo nombre probablemente no te suene familiar? Su nombre era Séfora, y su historia, aunque a menudo ignorada, está llena de misterio y giros inesperados. ¿Quién era ella? Una mujer proveniente de una cultura completamente distinta, ¿y qué papel jugó en la vida de Moisés? Lo más fascinante es que la Biblia también menciona a otra esposa de Moisés, una mujer cusita, cuya existencia es poco conocida. Aunque no se habla mucho de ella, su presencia en la vida de Moisés fue significativa y reveladora. ¿Cómo influyeron estas dos mujeres, provenientes de culturas y orígenes tan distintos, en el destino de uno de los personajes más influyentes de la historia bíblica? Si deseas conocer más sobre estas figuras poco mencionadas en las Escrituras y descubrir los misterios que rodean a estas mujeres en la vida de Moisés, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La historia de Séfora comienza con un encuentro completamente inesperado en un momento clave de la vida de Moisés. Después de huir de Egipto tras haber matado a un egipcio que estaba agrediendo brutalmente a un israelita, Moisés se encuentra en una situación crítica que cambiará su vida para siempre. Después de su huida de Egipto, Moisés se encontró en un desierto árido y desolado, exiliado en la tierra de Madián. Despojado de su vida de lujo como príncipe en el palacio del faraón, ahora vivía como un hombre en fuga, buscando respuestas a las profundas preguntas que lo atormentaban. Fue en ese vasto y solitario desierto donde Moisés se cruzó con Séfora, la mujer que no solo sería su esposa, sino también su compañera en una travesía llena de desafíos. En Madián, Moisés llegó a un pozo, un lugar donde las pastoras solían llevar a sus rebaños para que bebieran agua. Aquella mañana, lo que parecía ser una situación común, se convirtió en el escenario de un acto que cambiaría su vida. Mientras se encontraba allí, Moisés fue testigo de una escena que no pudo ignorar. Un grupo de pastores estaba intimidando a un grupo de mujeres, impidiéndoles dar agua a sus animales. Esto llamó la atención de Moisés, quien, movido por un impulso de justicia, decidió intervenir en defensa de estas mujeres. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Cómo este acto de valentía influiría en su destino y el de Séfora? Sin dudarlo, Moisés se levantó con determinación y, enfrentando la injusticia que presenciaba, decidió intervenir en favor de las mujeres. Con valentía, alejó a los pastores agresivos, asegurándose de que las mujeres pudieran, finalmente, dar agua a sus rebaños. Aquellas mujeres no eran simples pastoras, sino las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, y entre ellas se encontraba Séfora. El gesto valiente de Moisés no pasó desapercibido. Cuando las mujeres regresaron a casa mucho antes de lo habitual, no pudieron evitar contarle a su padre todo lo ocurrido. Jetro, al escuchar el relato de sus hijas, se mostró sorprendido y al mismo tiempo admirado por la intervención de este desconocido. Decidió que debía conocer al hombre que había defendido a sus hijas, por lo que mandó que lo trajeran a su casa. Fue así como Moisés, un fugitivo sin rumbo, encontró un hogar y una nueva oportunidad. Este encuentro, aparentemente casual, sería el principio de una relación que cambiaría la vida de Moisés para siempre. Jetro no solo lo acogió como invitado, sino que ofreció a Moisés un nuevo comienzo, algo que él ni siquiera había imaginado. Este acto de generosidad y hospitalidad sería un paso crucial en el destino de Moisés. Jetro, el sacerdote de Madián, acogió a Moisés en su hogar con amabilidad y hospitalidad. Fue en este entorno cálido y acogedor donde Moisés tuvo la oportunidad de conocer más a fondo a Séfora, la mujer que eventualmente sería su esposa. Su relación comenzó en circunstancias humildes, pero pronto se convertiría en una de las uniones más significativas de la historia bíblica. El matrimonio de Moisés con Séfora fue un vínculo completamente inesperado, una mezcla única de dos culturas que, a primera vista, parecían ser completamente opuestas. Moisés, criado como príncipe en la opulencia de Egipto y parte del pueblo hebreo, ahora se veía unido a una mujer madianita, hija de un sacerdote extranjero. Esta inusual combinación de orígenes refleja una verdad profunda. Dios a menudo obra de maneras sorprendentes, uniendo a personas de culturas y orígenes diversos para cumplir sus propósitos divinos. Este tipo de uniones, tan lejos de ser convencionales, nos muestra cómo el plan divino puede trascender barreras, fusionando historias y destinos que, a simple vista, no parecen tener conexión alguna. La relación entre Moisés y Séfora simboliza cómo,
A través de la obediencia y la voluntad de cumplir un propósito mayor, lo inesperado puede convertirse en lo fundamental para el cumplimiento de los designios de Dios. Moisés, aún en busca de su identidad y propósito, encontró en Séfora no solo una esposa, sino una compañera que lo acompañaría en una de las fases más decisivas de su vida. El desierto de Madián, ese vasto y árido lugar, se convirtió en un espacio de profunda transformación para Moisés, donde pasó de ser un fugitivo a un pastor, y donde, de manera silenciosa, Dios lo fue preparando para una misión que cambiaría la historia, la liberación del pueblo de Israel. Séfora, al estar a su lado, jugó un papel crucial en su vida. No solo le brindó apoyo y compañía, sino que también le ofreció la posibilidad de formar una nueva familia, algo que le otorgó a Moisés un sentido de estabilidad y pertenencia después de una vida llena de incertidumbre. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién era Séfora más allá de ser la hija de un sacerdote madianita? ¿Qué características y valores la hicieron una figura tan importante en la vida de Moisés? Su historia, aunque a menudo opacada por otras figuras más prominentes en la narrativa bíblica, revela una mujer de gran fortaleza, sabiduría y fe. Séfora no era solo la esposa de Moisés, ella fue un pilar fundamental en su vida, compartiendo con él la carga de un destino que cambiaría al mundo. Su origen madianita no la definió, sino que su carácter y acciones fueron lo que la destacaron. La herencia cultural y religiosa de Séfora jugó un papel fundamental en su vida junto a Moisés. Para comprender mejor quién era ella, es esencial adentrarse en el contexto de su origen y cómo eso influyó en su relación con Moisés. Séfora era hija de Jetro, un sacerdote de Madián, lo que la conectaba a una tradición cultural y religiosa muy distinta a la de Moisés, quien provenía del pueblo hebreo. Esta diferencia no solo le dio una perspectiva única sobre la vida y la fe, sino que también le permitió desempeñar un papel clave en el camino que Moisés debía seguir. Los madianitas, pueblo seminómada que habitaba en las áridas y desérticas regiones alrededor de Canaán, eran conocidos por su independencia y su vínculo con las tradiciones ancestrales. Ellos descendían de Madián, uno de los hijos de Abraham, lo que les confería una conexión directa con una de las ramas más antiguas de las culturas del desierto. Este trasfondo madianita no solo definió la vida de Séfora, sino que también representó una importante influencia en la forma en que ella y Moisés interactuaron. La mezcla de culturas entre Moisés y Séfora fue significativa. Mientras que Moisés traía consigo el conocimiento de las leyes de Dios a través del pueblo hebreo, Séfora aportaba la sabiduría de un pueblo que, aunque distinto, también tenía su propia forma de entender la espiritualidad y la vida en el desierto. La relación de Moisés con Séfora no solo se trató de un matrimonio, sino también de un intercambio profundo entre dos mundos que, a pesar de ser diferentes, se unieron para cumplir un propósito divino. Abraham, en su segundo matrimonio, tuvo a Madián, uno de los hijos que se convirtió en antepasado de los madianitas, según el relato en Génesis 25 horas y 12 minutos. Esto creó una conexión distante entre los madianitas y los hebreos, pues ambos pueblos compartían raíces comunes. Sin embargo, a lo largo de los siglos, sus tradiciones religiosas y culturales se desarrollaron por separado. Séfora, siendo hija de Jetro, sacerdote de Madián, creció en un entorno profundamente religioso, aunque sus creencias no se alineaban estrictamente con las de los hebreos. Este contexto cultural y espiritual en el que Séfora fue criada influyó en su vida y en la relación con Moisés. El matrimonio entre Moisés y Séfora representó la unión de dos mundos distintos. Moisés, un hebreo que había sido criado como príncipe en Egipto, y Séfora, una mujer del pueblo madianita, cuya vida transcurría en el desierto. Esta unión, más allá de un simple vínculo matrimonial, simboliza la interacción de culturas y tradiciones diversas que Moisés experimentaría durante toda su vida. A pesar de que los hebreos eran el pueblo elegido por Dios, Moisés se casó con una mujer que no pertenecía a esa comunidad. Este hecho nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede utilizar a personas de diferentes orígenes y culturas para cumplir sus planes divinos. Séfora, con su trasfondo madianita, probablemente aportó una perspectiva distinta al matrimonio. Crecer en Madián, donde el desierto era su hogar, la preparó para enfrentar las adversidades que más tarde encontrarían durante el Éxodo. Además, siendo hija de un sacerdote, Séfora pudo haber desarrollado una sensibilidad espiritual significativa, aunque sus creencias no coincidieran exactamente con las de los hebreos. La Biblia no ofrece detalles profundos sobre su vida antes de su encuentro con Moisés,
pero su valentía y capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas, como veremos más adelante, indican que era una mujer fuerte y espiritualmente consciente. La relación de Moisés con su suegro Jetro también refleja la influencia importante de la familia de Séfora en su vida, tanto a nivel personal como espiritual. Jetro no solo acogió a Moisés en su hogar, sino que también se convirtió en un consejero sabio, brindando orientación durante los primeros días del liderazgo de Moisés en el desierto. Este apoyo de Jetro y su familia fue fundamental para la preparación de Moisés. Un detalle intrigante que emerge más adelante en la vida de Moisés es la mención de una esposa cusita en Números 12:1. Esto sugiere que, además de Séfora, Moisés pudo haber tenido otra esposa. La identidad de esta mujer cusita sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza quién era ni cuándo Moisés se casó con ella. Sin embargo, la referencia a esta esposa nos recuerda que la vida de Moisés, incluso en términos personales, fue compleja y estuvo marcada por múltiples culturas. La presencia de esta segunda esposa también desencadenó conflictos entre Moisés y sus familiares, demostrando que su vida familiar era más rica y complicada de lo que muchos imaginan a simple vista. Séfora, lejos de ser una figura secundaria en la vida de Moisés, desempeñó un papel clave en su desarrollo personal y espiritual. Después de su matrimonio, Moisés pasó muchos años en Madián, trabajando como pastor para su suegro Jetro. Este periodo de su vida, a menudo olvidado en las narrativas bíblicas, fue una fase crucial de transformación donde Moisés pasó de ser un príncipe exiliado a un siervo de Dios. Séfora estuvo a su lado en todo momento, apoyándolo en medio de las incertidumbres y desafíos del desierto. Como hija de un sacerdote, Séfora probablemente estaba acostumbrada a vivir en una cultura profundamente religiosa, donde las decisiones diarias estaban impregnadas de espiritualidad. En el desierto, lejos de las comodidades de Egipto, Moisés experimentó un tiempo de preparación espiritual, y Séfora, como su esposa, participó activamente en este proceso. Aunque la Biblia no nos brinda una descripción detallada del día a día de Moisés y Séfora, su relación fue un factor determinante en la formación de Moisés como líder y en la construcción de la nación israelita. Si te interesa descubrir más detalles sobre esta fascinante historia y cómo la vida de Moisés estuvo marcada por mujeres de diferentes culturas, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir explorando el legado de Moisés y los personajes clave de su historia. Durante los años en el desierto, la vida de Moisés y Séfora no fue fácil. Vivían de forma sencilla, enfrentándose al clima implacable, la soledad y los desafíos de cuidar rebaños en un terreno árido. Este tiempo sirvió para forjar el carácter de Moisés. A su lado, Séfora fue testigo de su transformación de fugitivo a líder, y juntos aprendieron a confiar en Dios, a ser pacientes y a esperar el momento justo para actuar. Séfora, además de ser esposa, también se convirtió en madre en este periodo tan crítico. Moisés y ella tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. El nombre de Gersón, que significa extranjero allí, Éxodo 2:22, refleja el sentimiento de Moisés de estar en tierras ajenas. Este nombre da cuenta del profundo impacto emocional que su exilio había tenido en él. Por su parte, Séfora le ofreció a Moisés un sentido de familia y pertenencia en medio de la incertidumbre que caracterizaba sus vidas. Aunque ya hemos explorado más sobre los hijos de Moisés en otro video de nuestro canal, Séfora no fue solo una esposa y madre. En momentos críticos, demostró ser una mujer clave, capaz de tomar decisiones audaces que marcaron la diferencia. Uno de esos momentos decisivos ocurrió en una situación de vida o muerte, cuando Séfora, con valentía, intervino para salvar la vida de Moisés. Este episodio no solo muestra su coraje, sino también su comprensión espiritual y su conocimiento de las tradiciones hebreas. A pesar de venir de una cultura diferente, Séfora era consciente de la importancia de los rituales espirituales que Moisés, como líder del pueblo hebreo, debía cumplir. Un momento clave en la vida de Moisés ocurre en Éxodo 4, 24-26, justo después de que recibiera el llamado de Dios para regresar a Egipto y liberar a los israelitas. Mientras Moisés y su familia viajaban hacia Egipto, algo sorprendente sucedió. Dios se acercó a Moisés y trató de matarlo. Aunque la Biblia no lo explica con claridad, se sugiere que Moisés pudo haber desatendido un mandato divino, la circuncisión de su hijo, un rito fundamental en la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En este momento crítico, Séfora actuó de inmediato y con determinación. Tomó una piedra afilada y circuncidó a su hijo,
tocando los pies de Moisés con el prepucio y proclamando: «Ciertamente tú eres para mí un esposo sanguinario». Gracias a su acción rápida y decisiva, la vida de Moisés fue salvada y el peligro que enfrentaba se desvaneció. Este episodio, aunque breve, está envuelto en misterio. ¿Por qué Dios se mostró tan encolerizado con Moisés? ¿Por qué Séfora comprendió tan rápidamente lo que debía hacer? Este evento revela que, incluso siendo de origen madianita, Séfora tenía un conocimiento profundo de las tradiciones hebreas, como la circuncisión, y comprendía la importancia de cumplir con los mandatos de Dios. Este gesto no fue solo un acto de obediencia, sino también de valentía. Séfora intervino cuando la vida de su esposo estuvo en peligro, y su rapidez fue clave para salvarlo. Este incidente refuerza su relevancia en la vida de Moisés, no solo como su esposa y madre de sus hijos, sino como una mujer de gran entendimiento espiritual. Este acto de valentía muestra cómo Séfora estaba totalmente integrada en la misión de Moisés, a pesar de ser una figura a menudo opacada por otras más prominentes. Su rapidez para actuar en momentos de presión subraya su rol esencial en la vida del líder hebreo, mostrando que su comprensión espiritual y capacidad de acción fueron cruciales para el cumplimiento del propósito divino. Desarrollaba y entender mejor el impacto de sus sacrificios y los de su familia en el cumplimiento de la misión divina. Para Moisés, el reencuentro con su esposa y sus hijos no solo representó un momento personal de alegría, sino también un símbolo de la restauración y la reunificación después de tantos desafíos y sacrificios, tanto personales como espirituales. Este reencuentro, después de los eventos catastróficos que marcaron el Éxodo, también permitió a Séfora ver el alcance completo de la obra que Dios había comenzado a través de su esposo, Moisés. Este regreso de Séfora y sus hijos al lado de Moisés también señala un retorno a la unidad familiar en un momento crucial de la historia de Israel. Aunque el tiempo y las circunstancias difíciles habían hecho que se separaran temporalmente, este reencuentro marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de la familia. Fue un momento de restauración no solo emocional y familiar, sino también espiritual, ya que Séfora pudo acompañar nuevamente a Moisés mientras continuaba guiando al pueblo de Israel hacia la libertad. En este contexto, la historia de Séfora revela cómo, a pesar de las diferencias culturales y las tensiones de una misión divina colosal, la familia sigue siendo un pilar fundamental en el cumplimiento del propósito de Dios. Séfora, como esposa, madre y mujer de fe, jugó un papel esencial en el caminar de Moisés, a pesar de las complejidades y los sacrificios que enfrentó en su vida personal. Su amor, fortaleza y obediencia a Dios fueron cruciales en momentos clave de la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Una posible violación de las normas culturales y religiosas de Israel. La crítica de Miriam y Aarón hacia Moisés por su matrimonio con la mujer cusita revela una profunda preocupación por las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel, y también refleja la tensión interna que existía en la familia de Moisés, especialmente en relación con su papel como líder. Este episodio de crítica en Números 12 no solo subraya las complejidades personales y familiares que Moisés enfrentó, sino que también pone en evidencia cómo sus decisiones, incluso en cuestiones privadas como el matrimonio, fueron objeto de escrutinio y desaprobación por parte de aquellos cercanos a él, como su hermana Miriam y su hermano Aarón. Sin embargo, a pesar de esta oposición, Moisés continuó con su misión y liderazgo, confiando en que Dios lo guiaba y respaldaba en su toma de decisiones, aunque algunas fueran impopulares. El misterio que rodea a esta esposa cusita y la interpretación de este pasaje también subraya la importancia de las relaciones familiares en la vida de Moisés. Ya sea que esta mujer fuera una segunda esposa o un aspecto de su vida anterior, la tensión entre las lealtades familiares, las tradiciones culturales y el llamado divino era un tema recurrente en la vida de Moisés. La crítica de Miriam y Aarón y la manera en que Dios intervino para defender a Moisés de esa crítica, como se muestra en la sanción de Miriam con la lepra, reflejan la importancia de la obediencia a las directrices divinas y el respeto a la misión que Dios había encomendado a Moisés. En resumen, tanto Séfora como la esposa cusita, aunque sus historias y roles en la vida de Moisés sean a menudo menos explorados, jugaron papeles fundamentales en los desafíos y triunfos de Moisés, destacando cómo las relaciones personales y familiares influyen en la vida de los grandes líderes y en el cumplimiento de los planes divinos. Aunque podría parecer una ofensa personal, el texto sagrado es contundente al mostrar cómo Dios intervino en defensa de Moisés en este conflicto, castigando a Miriam con severidad debido a su oposición, como se describe en el libro de Números, capítulo 12. Este pasaje resalta algo clave:
Dios no veía la relación de Moisés con la mujer cusita como un problema. De hecho, después de que Miriam se atreviera a criticarlo, el Señor la reprendió de manera tajante, dejando claro que Moisés contaba con su respaldo. Este episodio no solo destaca la misión divina de Moisés para liberar a su pueblo, sino que también revela un aspecto humano importante. Aún los grandes siervos de Dios, como Moisés, enfrentan situaciones difíciles, relaciones complicadas y decisiones que involucran fe, cultura y valentía. ¿Sabías de la historia de Séfora y la mujer cusita? ¿Te sorprende que estas figuras hayan tenido tanto impacto en la vida de Moisés? Si te interesa profundizar en estos relatos y aprender más sobre las personas que formaron parte de su vida, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando historias fascinantes como esta, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Además, aquí en la pantalla te dejo un video donde profundizo sobre un episodio increíble, el momento en que Dios pensó en quitarle la vida a Moisés. No te lo puedes perder, estoy seguro de que te gustará mucho.